Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. ¿Qué semana la que estamos cerrando? Una semana activísima para los jugadores colombianos en el exterior. La salida del fútbol sudamericano al fútbol europeo. Y de categorías inferiores, en el caso de Suárez, a categorías superiores, de la B a la A. Pero antes que me olvide, porque hay novedades sobre el tema Suárez aquí en Europa, como también novedades en el tema Lucho Díaz. Ayer, en las consideraciones hechas sobre los términos usados en la conferencia de prensa por el técnico de Millonarios, se me quedó algo en el tintero. Y para que no se me vaya a quedar una vez más, tengo que comenzar por ahí. Suelo terminar con lo del fútbol colombiano, pero hoy voy a comenzar por ahí. Le quiero decir al técnico de Millonarios que uno es amo de su silencio y esclavo de sus palabras. Perfecto. Ya eso quedó claro ayer. Él ha dicho que con esa nómina sale campeón, que Dios le bendiga su afirmación. Lo que sí deja dudas, y era lo que se me había quedado dentro del tintero, es cuando él dice, es que no se han podido contratar algunos jugadores por factores externos. Profesor, ¿qué son factores externos? No me vaya a decir que usted va a hacer eco a esa mentira que pusieron a circular para justificar la no contratación o continuidad de Radamel Falcao García. No me diga que usted va a entrar en ese juego estúpido, porque es que no se puede usar otro término. Perdón, con la drasticidad del caso. Recuerden ustedes que se vendió, incluso gracias a afirmaciones del entorno y del mismo jugador, que por las críticas que se le habían hecho, justas todas, repito, justas todas, entonces, no, mejor me voy. Millonarios despidió al jugador con un simplón comunicado, ¿no? Como para plañideras, era para sentarse a llorar, pero nada de fondo. Y listo, y quedó en el ambiente sembrado que el caballero no continuaba en el equipo albiazul porque se le había criticado. A ver, vamos acomodando las piezas de una vez, pues. Claro que estaban acomodadas, pero como las volvió a desacomodar el técnico de Millonarios después de aciago partido frente a Equidad hace 48 horas, entonces toca otra vez poner las piezas en el tablero. Falcao se va porque Millonarios no le ofreció siquiera lo que se venía ganando. Es un tema de plata. Eso no es besito al escudo, ni amor por el equipo, ni corazoncitos en las redes sociales. No, es un tema de billete. Millonarios entendió que después de 2 temporadas de fracasos, de no conseguir títulos, de pagar una fortuna y ver cómo sus enconados rivales, Nacional primero y Santa Fe después, salían justamente en esa etapa como campeones, decidió decirle a su estrella, ¿sabe qué? No le puedo pagar toda esa plata que le estaba pagando. Queremos que se quede, pero le vamos a pagar el 30%. ¿Saben que voy a ser generoso? El 50%. Porque sé que fue el 30%. Listo. Entonces, oferta hecha y oferta negada, porque voy a trabajar por menos plata. Pensaría y pensó, de pronto con razón, el jugador. Y dijo, basta. A lo mejor si hubiera aplicado todo el amor que tiene por la institución, hubiera dicho, ¿sabe qué? No me fue bien, no nos salieron bien las cosas, me voy a quedar por esa plata y vamos a salir campeones. ¡Ah, qué lindo reto hubiera sido ese! ¡Uy, divino reto! Y seguramente a muchos de ustedes les hubiera encantado. Pero resulta que
de un lado bajaron los precios y del otro lado no aceptaron la rebaja. Entonces había que buscar un cabeza de turco, el tonto en el camino, el vulnerable, el fácil de señalar. Entonces, listo. No, es que como se le critica tanto, es que como, y salen todas esas estupideces que se tiraron por redes sociales y que son de fácil consumo, porque no necesitan ningún tipo de gasto en materia gris. No, simplemente recibir esa información y sí, claro, fue por eso, lo amamos y nos ama, pero estos tipos no lo dejan trabajar. A ver, profe, no diga eso no es verdad, si a eso se refería. Ahora, si hay otra cosa por la que, factor externo, Millonarios no ha podido contratar a alguien decente, pues simplemente se le explica a la gente y basta. Y con absoluta claridad, mire, yo creo que Millonarios está faltando que Serpa y Camacho salgan a dar la cara y le digan, no a esos que estuvieron gritando en el estadio después del partido del 1-0 pasado, no, a la gente silenciosa, porque ¿saben qué? El que se va callado no vuelve, el que se va insultando, el que sale por redes sociales diciendo cualquier cosa contra ustedes, con razón en muchos casos, aquellos que se paran frente al vestuario a lanzar todo tipo de improperios, esos vuelven. En cambio, los que se van calladitos, la mayoría, no vuelven. No vuelven. Entonces, para tranquilidad de todo el mundo y para tratar de evitar que eso se convierta en una arteria rota, pues hombre, lo más aconsejable, creería yo, que expliquen, salgan y digan por qué no contrataron, por qué no traen, pero con la verdad en la mano, no para meter mentiras, no, con la verdad en la mano y tal, y ratifican lo que el técnico dijo, me parece muy valiente. No, con este equipo yo voy a salir campeón, perfecto. Y sabe que cuando termine el campeonato y salga campeón, vendré aquí y diré, no, estamos frente a la maravilla china. Sí, porque con ese equipo salir campeón sería una proeza propia de épicos momentos de la historia antigua, del Imperio Romano. ¿Listo? Ya está. Pero cuidadito con esas frases sueltas, porque esas frases sueltas a mí personalmente no me gustan. Sé muy bien para dónde van y cómo se dirigen, ¿no? Entonces, paremos la mano. Ahora sí retomo lo interesante, y es que estamos cerrando una semana en la que el fútbol colombiano movió más de 60, 70 millones de euros, y podría mover más si se llega a cerrar. Hoy dicen en la prensa alemana que en menos de 10 días estaría lo de Lucho Díaz. Y primero el resumen de la semana. Mire, Arias vendido, ya con su camiseta nueva. Ríos vendido, ya con su camiseta nueva. Suárez está hecho, ya les voy a contar en detalle. Listo, ahí Songo Sorongo, entre los tres hay cerca de 80 millones de euros. Jugadores de selección, que en selección nacional no tienen un buen rendimiento, salvo una etapa en la que Richard Ríos fue muy importante. Pero cuando Richard se desbocó, cuando se desorganizó tácticamente, no apareció la mano diestra de quien maneja la selección para reacomodarlo. Y a los demás no los ha podido acomodar. Y son jugadores que, mire, han movido el mercado durante toda la semana. Hacía muchos años yo no veía una semana tan activa con relación al fútbol colombiano. Y vamos a empezar. Y empecemos por Arias. Arias ya se puso la camiseta del Volves. La manada, así le llaman, ya tiene a un jugador más para sumar a los 320 millones de euros que vale el plantel. Creo que lo más importante en esta temporada es el rescate de Fabio Silva, un portugués que ha estado durante todo el tiempo con el equipo de selección nacional, porque fue sub-15, sub-16, sub-17, sub-19, sub-20 no hay en Europa, sub-21, y ahora con 23 años hace parte de la selección absoluta. Él va a ser su socio en ataque, él estaba prestado
a Las Palmas. Y ya, llegó, se puso su camiseta amarilla, lo presentaron muy bien. Ustedes pueden estar mirando en Win a esta hora la presentación que le hicieron, el video que le sacaron, las fotos que le tomaron. Y John muy feliz. John, primero que todo, superó el tema económico. Ya era hora que ganara lo que va a ganar y seguramente va a ganar mucho más. Porque creo que este es un bypass para las ligas mayores. Y las ligas mayores desde el punto de vista equipo. Porque desde el punto de vista liga está en la Premier. La puesta en escena va a ser el 16 del próximo mes de agosto. ¿Saben contra quién comienza el Volves? Contra nadie más y nadie menos que el Manchester City. Juega en condición de local, en casa, como para presentar a sus figuras, frente al equipo de Guardiola. Este equipo, el Volves, es dirigido por un técnico portugués, que es Vítor Pereira. Él fue campeón en Grecia, campeón en China y ha sido campeón en Portugal. Ahí, en ese equipo, se va a encontrar con Gerson Mosquera, central que en algún momento fue llamado a la selección nacional y si no estoy mal se lesionó. Tiene 24 años, fue jugador de sub-21 y de mayores. En el equipo actual estuvo primero en las fuerzas básicas y después en el equipo absoluto. Ha jugado 16 partidos, o sea que va a tener partner que lo pueda ayudar a adaptar. Este es un equipo de aproximadamente 31,000 espectadores de asistencia promedio en el campeonato. Estuvo de media tabla para abajo. Ellos tuvieron una época con los portugueses. Este equipo en algún momento fue propiedad de Jorge Méndez y ahí llevó a todos los jugadores que no podía acomodar en el mundo del fútbol y digamos que se hizo conocer a través de Méndez y esos jugadores que después empezaron a ser transferidos a otras instituciones. Nuno Espíritu Santo fue el técnico y era un técnico que él manejaba y ese fue el mejor momento del equipo en el cual John Arias está. Por John han pagado, dicen, aproximadamente 22 millones de euros. Ahí le quedó una plática muy importante al doctor Guzmán. Ya conté la historia y con todo derecho, porque si alguien sembró y cosechó esta semilla, fue el doctor Guzmán, propietario de Patriotas, ¿ya? Y en su momento tuvo algunas cosas que ver económicamente hablando con Llaneros. Ese es el primer evento. El segundo evento es el de Richard Ríos. Hoy, por ejemplo, me encuentro con un artículo, porque siguen hablando de Richard, con un artículo en la prensa portuguesa que refiere a Richard y dice, palabras más, palabras menos, que es como si tuviera un motor extra. Lo menciona un director técnico que lo enfrentó, un portugués que lo enfrentó. Dice que este es un jugador de tanque extra, de motor extra y que es definitivamente el impulsor de todas las jugadas ofensivas y defensivas de su equipo. Hay un amplio elogio, o sea que siguen hablando de él. Entonces, mire, tenemos a Arias, tenemos a Ríos, que ya está integrado, que ya empezó a trabajar, que estuvo a punto de jugar con Estoril, que va a debutar el próximo 31. Ayer fue presentado Barrera, jugador de selección juvenil de Colombia. Se fue a Botafogo. Botafogo es el quinto de la tabla, pero tiene 2 partidos menos con relación al líder Cruzeiro. Tiene 25 puntos y el líder tiene 34. O sea que podría ponerse a 3-4 puntos si llega a liquidar los partidos que tiene pendientes. Está metido entre los grandes, por encima incluso de Fluminense. Y es dirigido por el hijo de Carleto Ancelotti, David, que para la gente que conoce la entraña del Real Madrid, él es el verdadero hacedor de la parte táctica. El padre
Carleto es un abuelo feliz, un hombre que cuida mucho a sus jugadores, los trata muy bien, los tiene como hijos, los conjolea, pero en materia táctica él es de un fútbol viejo, de una época antigua, nunca se quiso modernizar y para eso lo tiene el hijo ahí. Y de David se dice lo mejor, no solamente aquí en Italia, sino que en España fueron absolutamente garantes, como dicen los portugueses. Pues bien, David será el manejador de Barrera y le dará la información que necesite para crecer. Él ha dejado una plata cercana a los, leí por ahí, 4 millones. 4 millones por el 80%. Es una buena venta del Junior de Barranquilla y se queda con un porcentaje de reventa porque ese es un jugador menor. Entonces ya tenemos Arias, 22, Barrera, 4, Richard Ríos, 28 aproximadamente, que con bonus podrían ser 30, siga sumando. Y lo último es lo de Suárez. Suárez está hecho. Suárez está hecho. Debe protocolizarse en las próximas 24, 48 horas. Hoy todos los diarios portugueses lo tienen en tapa y refieren cómo es la operación. 27 años, firmará contrato por 5 temporadas, por él han pagado 20 millones en efectivo y 5 en objetivos, de los cuales la mitad, 2,5, son fáciles de lograr, fáciles de obtener. Y aparte le han dejado un porcentaje para una futura venta a la Almería, un negocio redondo. Claro, el Sporting va a recibir una cifra cercana a los 70 millones de euros por Gyökeres. Y ese sí que es, ¿no?, un peso grande que va a recibir Luis Suárez. ¡Qué responsabilidad tan grande! Porque es que Gyökeres, el jugador sueco que va para el Arsenal y que fue el goleador de Portugal y uno de los 2 mejores goleadores del mundo después de Mbappé, ese jugador deja el vacío a Suárez. O sea que Suárez llega a reemplazarlo a Gyökeres con esa mochila tan pesada. ¡Qué magnífico reto! Va a mejorar su situación económica, el contrato es muy bueno, le van a garantizar una cifra alta por los 5 años, pero la responsabilidad es muy grande, muy grande. Y resulta que esas cifras suelen no pagarlas los equipos portugueses. De hecho, Richard Ríos marca históricamente el precio más alto pagado por un jugador de parte del Benfica. Y ahora, en el caso de Suárez, sería también una de las transferencias más altas en la historia de los Leones, así son conocidos los del Sporting de Lisboa. Está entonces hecho, hoy se registra, ¿no? Luis Suárez está garantizado, un titular. Leones finalizan anoche la contratación del jugador de la Almería, debe llegar a Lisboa en el curso del día, ya debe estar listo para aterrizar. Suárez en el área es otro titular. Sporting agarra a Suárez por 20 millones. En fin, listo, sume otros 20. Y ahí va. Son 3 los equipos portugueses importantes: Benfica, Sporting de Lisboa y Porto. De hecho, Benfica y Sporting de Lisboa jugarán el próximo 31 la Supercopa de ese país, que enfrenta a los 2 campeones, y ahí van a chocar de un lado Suárez y del otro Richard Ríos, y vuelve a tener protagonismo el fútbol colombiano ahí. Recuerden que Lucho Díaz estuvo ahí, James estuvo ahí, Falcao estuvo ahí, y vuelven los equipos a tener jugadores colombianos. Qué gran reto para Suárez, le deseo mucha suerte, y es un jugador de selección. Así se haya resistido tanto tiempo el cuerpo técnico de selección para llevarlo. Y cuando lo lleva, apenas migajitas. Ahí ya tenemos uno más. Y viene el último de la semana, que es Lucho Díaz. Lucho Díaz. Hoy hacen una proyección en la prensa española de este Liverpool que mete miedo. Dice, los Reds han gastado 318 millones de euros en Birds Ekitike,
Kerkez y Frimpong. Los de Slot buscan asaltar la Champions. Le dieron al técnico, bueno, con toda justicia, porque este señor lo sacó campeones con la nómina del otro. Ahora dijo, bueno, yo ya cumplí en la Premier, quiero ganar la Champions, entonces por favor me traen a fulano, mengano y perencejo. Y se lo llevaron, 318. Y proyectan este equipo. Este equipo es el proyectado. Alisson en la puerta. Frimpong, lateral derecho. Profundo, veloz, un lateral alto, para incluso jugar con tres centrales, sabe jugar como carril. Van Dijk con Ate, que es objetivo del Real Madrid, y Kerkez, que pasa a ser el nuevo lateral sobre costado izquierdo. También profundo, conocido en el medio europeo y por el que se ha pagado una cifra importante. Bien. En el medio, McAllister y Szoboszlai. Arriba, Salah por derecha, Wirtz. Por Wirtz le pagaron al Bayer Leverkusen 136 millones, Lucho Díaz por la izquierda y Ekitike como punta, en reemplazo de Darwin Núñez. Este es un equipazo. Si Lucho decide quedarse, bueno, él ha decidido irse, porque insisten en Alemania que con él arreglaron antes de terminar el Mundial de Clubes. Que lo de él está listo, que son 14 millones, que todo eso lo tienen listo y arreglado. Dicen en Bayern. Sin embargo, él tiene un contrato firmado hasta el 27, y si no hay acuerdo entre clubes, basta. ¿Cuál es el asunto con el Bayern? Aquí, en la prensa, lo proyectan porque tiene contrato firmado con este Liverpool poderoso. O sea que si se queda, deportivamente va a tener una gran opción de figurar y de brillar. Y me imagino que la mejoría económica tiene que llegar. Ahora, ya el ambiente no sé, con todo lo que ha pasado en el último tiempo. Pero ¿en qué está encallado el asunto? Hoy dice Bild que todos los días saca una nota de Lucho, lo tiene en una fotografía con la camiseta además paralela del Liverpool, asegura que Michael Edwards, el director deportivo del Liverpool, no da puntada sin dedal y que en definitiva no van a bajar de 75, entre 75 y 80 los valores. Aquí está. Dice que, ¿y cuál es la razón? La explica. Si se va Lucho Díaz, que gana 2.7 millones al año, ellos tendrían que traer un jugador de esa misma categoría. Y ese jugador les cobraría el triple de salario. Entonces, ellos no van a entregar a un jugador por menos de lo que vale, que cobra apenas 2.7 y que de quedarse le doblarían el salario a 6, para traer uno que valga 9 o 10 o más, y resulta que le pierden plata al que se va o al que venden. No, no es negocio, ha dicho el Liverpool. Entonces, ¿saben qué? La apuesta es esta: 75 más bonus 80, u 80 en efectivo, y Bayer dice, no puedo pagar más de 70. Ahí es en donde están. Sin embargo, en esta nota, en el último párrafo, dice que están buscando a través de ingeniería económica administrar no solamente pagos, sino la posibilidad de que el Liverpool tenga un porcentaje en una futura operación si llegare a revenderlo el Bayern. Entonces ahí tendrían unos pesitos más, que completarían los 80 que ellos quieren. Y cierra la nota diciendo que están muy seguros que en los próximos 10 días esto tendría una total definición. Entonces, con el jugador hay arreglo, le triplicarían el sueldo. Si se queda, quedaría en un equipazo. Seguramente le doblarían ahí el sueldo en el Liverpool. Y si se va, sería
con un apartado que retendría Liverpool para una futura reventa y recibir el Liverpool una cifra con la cual pueda pagar su reemplazo, que igual les va a cobrar más. Esa es la historia. Entonces tenemos una semana, ni hablar, divina en cuanto se refiere a la promoción del fútbol colombiano, de nuestros jugadores y los valores que se están manejando. Si esto de Lucho se hubiera cerrado, estaríamos hablando de, no sé, 160, 170 millones de euros, unos más, unos menos, en estas transferencias. Bien, Bucaramanga mató el tigre y se asustó con el cuero. Primero, gana el partido y lo gana bien. Y el que cometió el penal hace el gol, o sea que peca y reza empata. Listo. Ya de ahí en adelante es en donde vienen los problemas. Una gran actuación de Quintana, 5 pelotas, ese cabezazo abajo y esa doble jugada, el balón que para la raíz del palo de la mano derecha, brillante, como en sus mejores épocas. Punto 1, salva la apuesta. Pero qué mal le pegan a los balones desde los 11 metros. Igualaron la serie, le ganaron allá. Se había advertido que ese equipo podía sacar mejores resultados de visitante y lo sacó. Y llega el momento de la definición y o la tiran para arriba o se la ponen al arquero rival en el mismo palo. Las dos pelotas que el arquero paró, las paró al palo de la mano derecha. Casi que calcaditos los dos. El único que le dio bien Chávez, que la puso contra la cara lateral interna. Qué gran esfuerzo, en vano. Lo tuvieron ahí, a tiro. Y es también un arte y de entrenamiento el lanzamiento desde el punto penal. Y lo que pasó en Medellín, el rocambolesco 4-3, qué buen resultado para Envigado. Qué problema grave para el Deportivo Independiente Medellín. Yo no me voy a detener en si las expulsiones fueron o no. Los penaltis sí. Los penaltis fueron penal. ¿Y por qué no echan a los arqueros? Pues hombre, porque el triple castigo se acabó. La figura del último hombre no existe. Existe la opción manifiesta de gol. Y la ley de juego es muy clara. Yo la tengo aquí. Dice, cuando un jugador evite un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo adversario, cometiendo una infracción por mano voluntaria, deberá ser expulsado independientemente de dónde se produzca esta, salvo que se trate del guardameta en su propia área. En cualquier caso, se hace la excepción del guardameta. Y es muy importante que se deje claro que cuando se cometa una infracción contra un adversario dentro de su propia área, con la que se evite una ocasión manifiesta de gol del adversario, el árbitro señale tiro penal, el infractor solamente será amonestado si con la infracción se pretendía jugar o disputar el balón. En el resto de acciones, agarrar, arrastrar, empujar, imposibilitar que se juegue el balón, el infractor deberá ser expulsado. Y aquí en ambos casos se disputó la pelota, por lo tanto, primero la excepción del arquero y segundo la disputa del balón. Eso da amarilla para evitar el triple castigo, porque penal, gol y expulsión, pucha, triple castigo, eso era demasiado drástico en el pasado y eso cambió. Yo no sé si el señor Ortega tratará mal o no a los jugadores, eso lo saben los jugadores, y de allí la queja del Medellín, y de pronto sus razones tendrá, porque hay mucho árbitro prepotente que dice cosas, no le gusta que lo traten mal, pero sí trata mal a los jugadores, y eso sabemos que existe en el fútbol colombiano, pero eso yo no lo podría verificar. Lo ha dicho el representante del Medellín. Lo que sí sé es que las penas máximas todas las pitó bien, que los centrales del Medellín son un desastre, con todo y el golazo de Ortiz, que es una manera de romper un bloque bajo, y que Envigado hizo las cosas muy bien, las hizo muy bien. Fíjense que al final logró 3 puntos que para efectos de tabla del descenso le van a servir. Y lo de Daniel Arcila mereció un apartado. 90 minutos, 3 goles, ese gol en el que con el movimiento del cuerpo engaña al central del Medellín después de esa pésima asistencia de Ortiz, es de buen jugador, sin duda, pero los números son extraordinarios. 3 goles,
una asistencia, 46 toques, 18 pases buenos de 20, 4 pases claves. Pucha, 10 puntos. Bien difícil que se le dé a un jugador 10 puntos, pues a él le dieron 10 puntos. Bienvenido. Y para Envigado, una gran posibilidad de venta. De eso vive Envigado, no de los partidos que gane, de jugadores como Daniel Arcila. Felicidades. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.